Bueno, congresista, gracias por estar con nosotros. Congresista Mesías Guevara, de Acción Popular Frente Amplio. Buenos días, Rosa María. Buenos días. Congresista, usted no es de Ancash, ¿no? No, yo soy de la región Cajamarca. Pero se ha preocupado de este asunto. Nos hemos preocupado porque esta escalada hay que cortarlo de raíz, porque se puede convertir en un mal nacional, porque incluso hemos recibido noticias ayer o anteayer de que el presidente regional de Apurímac también estaría recibiendo amenazas de sicarios, y por lo tanto este tema, si no lo cortamos ahora, Rosa María, después nos vamos a lamentar, y más aún cuando vemos que se está convirtiendo prácticamente en una red donde la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, la propia Contraloría de la República tienen que dar muchas explicaciones. Parecía estar escuchando yo a Hugo Chávez, ¿no? Ese tipo de lenguaje político, ¿no? A mí me hacía recordar a las películas que vemos en Semana Santa, cuando a Barrabás le dicen que lo liberen y al costado el pueblo decía que lo liberen, Claro. algo parecido, la verdad. Parecía una especie de linchamiento popular, ¿no? Qué pena. Ahora, el Congreso va a formar una... Ya se formó. Ya se formó ayer. ¿Con qué fines? ¿Dentro de la Comisión de Fiscalización? No, es autónoma. Autónoma, porque ya en la Comisión de Fiscalización en la legislatura anterior se archivó y nos pareció mal. Yo he estado revisando el informe porque yo me acerqué a hablar con el presidente de la comisión anterior, Gustavo Rondón. Por unanimidad lo archivaron. Así es, y también con el actual presidente, Vicente Ceballos, porque Vicente Ceballos había pedido que le den la facultad una vez más a la comisión de fiscalización por 90 días para que investiguen a Álvarez. Entonces yo le dije, pero ¿cómo puedes pedir si ya ustedes en la comisión lo han archivado? E incluso me di con la sorpresa, y ayer se confirmó que uno de los grandes defensores era el congresista Mulder y el congresista Javier Velázquez, que anoche se opusieron ardorosamente para que se conforme esta comisión. ¿Qué cosa? Sí, la verdad que me quedé sorprendido. Entonces yo creo que por ahí vamos a encontrar algunos vínculos también. Bueno, hay un audio de Rómulo León Alegría que ayer ha dado declaraciones diciendo, ¿cómo que no se conocen? Por supuesto que se conocen, si él los presentó. Y la verdad que anoche Mulder ardorosamente quería que no se forme la comisión, o no quería que se forme la comisión. Es evidente que hay congresistas que trabajan con el señor Álvarez, o sea, el señor Heriberto Benítez, por ejemplo, es prácticamente su abogado, ¿no es cierto?, en el Congreso, y el señor Crisólogo, me parece, también tiene dos abogados propios puestos ahí. El problema es que esto es ya un reguero de sangre lo que hay ahí, no es solamente patrimonio, o sea, deudas, corrupción, etcétera, licitaciones, etcétera, sino sangre. Y lo que usted dice es bien importante. El Perú ha vivido un proceso de violencia política con Sendero Luminoso. ¿Qué es lo que quería Sendero Luminoso? ¿No es cierto? Crear un Estado nuevo. Un Estado nuevo, bajo la violencia. Exactamente, donde Guzmán era el presidente, Gonzalo, y todo el país se sometía a este régimen maoísta, polpoteano, en fin. Dios mío, qué demencia. Ok. ¿Qué está haciendo esta gente hoy en el Perú? El crimen organizado. El crimen organizado está amedrentando y asesinando autoridades políticas que representan el Estado de Derecho. Alcaldes distritales y provinciales a nivel nacional están seriamente amenazados por sicarios. Lo mismo que hacía Sendero. ¿Qué hacía Sendero? Mataba autoridades políticas, asesinato selectivo. Exactamente. Luego de las grandes matanzas comenzaron con la técnica del asesinato selectivo. Entonces, esto es, en términos delincuenciales, un fenómeno que tiene que ser combatido con inteligencia, con grupos especiales de inteligencia que viajen por todo el país, y yo no veo que el Estado esté haciendo eso. Por eso decía que una de las tareas fundamentales de la comisión, que debe instalarse la próxima semana, es ver qué se ha hecho a nivel de la Policía Nacional del Perú. Entiendo que han removido a muchos efectivos de Ancash, especialmente de Chimbote, y por otro lado también el Ministerio Público, donde hay fiscales que prácticamente se han hecho la vista gorda, incluso el Poder Judicial. Aquí el que está seriamente también cuestionado y llamado a hacer un trabajo importante es el propio Contralor General de la República. Ayer el congresista Heriberto Benítez decía de que no se puede acusarlo por corrupción, es que la corrupción es la madre del sicariato, es decir, el sustento del sicariato. Ambos hay una estrecha relación entre ambos, porque el acto de corrupción tiene que protegerse, y en este caso, ¿cómo lo están haciendo? Por el acto del sicariato. Señor Mesías Guevara, me he quedado sorprendido. Usted tiene a alguien que escribe por usted en el Twitter, ¿no? Porque están tuiteando mientras usted me habla de su cuenta. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces, conformada la comisión con amplios
amplios poderes, digamos, de comisión investigadora, con apremios, con levantamiento de secreto bancario, tributario, etcétera. ¿Cuántos tiempos de plazo tienen ustedes? 180 días es lo que hemos puesto. Hemos puesto 180 días para tomar el mecanismo. Yo pienso que el primer paso debe ser la próxima semana. Con mucha urgencia tenemos que instalar la comisión. Es lo que dice. ¿Quiénes son los miembros de la comisión? Ayer se aprobó, está el congresista Párez de Gana Perú, el congresista León de Perú Posible, el congresista Manuel Portugal de Unión Regional, el congresista Jesús Hurtado de Fuerza Popular y mi persona por Acción Popular Frente Amplio. Perfecto. Entonces la próxima semana se instalan y elijan un presidente. Para que quede claro, no está ni Modesto Julca ni Heriberto Benítez, ¿se dan cuenta? O sea, y tampoco la puede conformar el presidente del Congreso, que es de Ancash, además, que debería estar más preocupado que nadie, es el presidente del Congreso. Yo entiendo que el presidente del Congreso está muy preocupado y se ha comprometido en dar todas las facilidades para que esta comisión trabaje con bastante optimismo y sobre todo profesionalismo, manteniendo la imparcialidad, porque acá hay que actuar con absoluta imparcialidad, que se conozca realmente la verdad. Además, mire, cada institución del Estado tiene un deber en esto. Ustedes sí, efectivamente, es una investigación de lo que está pasando con el asesinato político en el Perú, además de Ancash, con el asesinato político en el Perú y todos los casos que hay, porque Ancash no es lamentablemente la única zona donde está pasando esto. Pero además, investigar los casos de corrupción. Ahora, el señor Álvarez se capta de que la Contraloría ya lo ha revisado y que todo está limpio y puro. Yo la verdad, Rosa María, tengo serios cuestionamientos con el señor Curi. Incluso yo ya he planteado, incluso ya en el último pleno, yo he manifestado públicamente que nosotros como bancada vamos a empezar a preparar una acusación constitucional contra el señor Curi, porque lamentablemente no está haciendo su trabajo como corresponde. A nivel nacional hay muchas denuncias, hay colegios fantasmas, hay obras que no se han hecho, pero sin embargo el dinero ya aparece como ejecutado. Y cuando la denuncia hace el propio pueblo y nosotros la trasladamos a la Contraloría, lamentablemente no hacen nada, Rosa María. Incluso en Jaén, por ejemplo, el alcalde ha hecho que los terrenos de los aportes se vendan a terceros, incluso los terrenos que les pertenecen, y no se pasa nada. Incluso dicen, no, me han falsificado la firma. Ya hemos planteado la Contraloría de la República y no hace nada. Nos preocupan mucho estos temas que son pequeños, es cierto, pero a nivel nacional suman y hacen grandes cantidades. La Contraloría en esto es central, porque los equipos de trabajo que tiene Contraloría, su capacidad de auditar, sus contadores, es algo que el Congreso no tiene. Por más que ustedes tengan buena voluntad. Y la Fiscalía tampoco lo tiene, la Contraloría es la mejor entrenada. Exactamente, entonces el entrenamiento de Contraloría, en primer lugar. Luego, el otro problema es la Policía Nacional. Entiendo que el ministro ha hecho un cambio importante y ha creado un grupo de trabajo que se ha desplazado a Chimbote y que están haciendo inteligencia en Chimbote con Policía de Lima, ¿no es cierto? Porque ya la de Chimbote no se puede confiar. Un clamor nacional, Rosa María, al respecto, disculpa que te corte, es el tema relacionado de que están pidiendo dos cosas en las provincias. Uno, piden que se fortalezca la unidad de inteligencia y el otro es que haya rotación. Porque hay policías que están 20 años y que hay denuncias que prácticamente se hubieran familiarizado ya con grupos delincuenciales y los cuales no permiten. Claro, sobre todo, digamos, que un policía sirva en su localidad es lo mejor. Todas las tareas de prevención, porque conoce a la gente, puede trabajar con las comunidades, habla su idioma, conoce sus gustos, sus costumbres, etcétera. Para prevención, ¿no es cierto? Pero para crimen organizado, inteligencia. Inteligencia. Mire, a Sendero Luminosa se le venció con inteligencia. Tenemos un GI, ¿no es cierto? Bueno, un grupo especial de inteligencia que deberíamos utilizar hoy para crimen organizado en todo el país. Y la otra pata que no está funcionando. Ahora, es verdad que las bandas están cayendo, pero lo que no está revelándose es el nexo de bandas de crimen organizado con el poder político. Eso es lo que falta revelar. Y el otro tema, Rosa María, que es importante, que no está trabajando de manera adecuada, yo ya se lo he dicho personalmente y por escrito al ministro de Justicia, que son los procuradores a nivel nacional. Así es. Los procuradores, ahí tenemos que hacer grandes tareas porque los procuradores son los que defienden el patrimonio del Estado. Ahora, y sin embargo, en los municipios, el alcalde es el que contrata al procurador. Sí, pues. Y el procurador, lejos de defender al municipio, se convierte en abogado de oficio o pagado, contratado del alcalde. Ahora, en el caso del procurador anticorrupción, Cristian Salas, hace 2 años están siguiendo investigaciones en Ancash. Yo hablé con él hace 2 días. El problema es la Fiscalía. Y esa ha sido una queja constante. Yo hace más de 1 año que investigo el tema. El problema es la Fiscalía. El fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, ha cambiado
10 fiscales para el caso Centralita, que no sé cómo diablos ha llevado al Poder Judicial porque nadie lo quería judicializar. 10 fiscales. Un operativo fue filtrado para que retiraran todas las cosas. Cuando llegaron los fiscales ya no había nada. Y a esos 4 fiscales los votaron del Ministerio Público por hacer esa investigación. Y lamentablemente la vinculación del señor Peláez Bardales, familiar con el señor Álvarez, es pública y notoria. Su hermano ha sido su abogado. Y además, lo que es peor, en el Consejo Nacional de Magistratura hay 2 personas que tienen relación personal con el señor Álvarez. Entonces ahí podríamos llegar al indicio que por qué Mulder y Velázquez Quesquén ayer suponían que se forme la comisión investigadora. La verdad que me quedé sorprendido porque eso debió haber salido por unanimidad. Incluso se planteó la cuestión previa para que no se genere un debate, porque era un debate inútil en el sentido de que era más rápido votar la conformación de la comisión y no irse a un debate que ellos querían provocar. Porque hay una cosa bien clara, ¿no? En el caso último de Ezequiel Nolasco, en el caso de su hijo, ¿no es cierto? ¿Quién era el enemigo del señor Nolasco? ¿Tenía muchos enemigos? No, tenía uno nomás. El señor venía a Lima a comprar su kit electoral para postular a las elecciones. ¿Contra quién iba a postular? Contra el presidente regional. O sea, mire, yo no digo que sea culpable, digo que la policía tiene que investigarlo como sospechoso, porque la primera pregunta que uno se hace es ¿a quién beneficia la muerte de este señor? Y el señor Nolasco tenía bastante ascendencia ya en la región Ancash, porque incluso yo había conversado con él, por los dirigentes de mi partido, habíamos conversado con él y la verdad que yo lo veía con bastante preocupación y con mucha sensibilidad social y sobre todo preocupación por el trabajo que quería para su región. Él postula con Álvarez. Claro, fue parte de él. Fue parte de su equipo, sabía perfectamente qué estaba hablando. Bueno, me dicen que tenemos alguna llamada, esperemos que sea de Ancash. A ver, aló. Aló, doctora Rosa María, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Un placer hablar con usted, doctora Rosa María. Mire, voy a enfocar el tema anterior y el tema de ahora. Es lamentable, y no sabe usted la impotencia y la indignación que siento de la clase política que tenemos, de estarse preocupando de tonterías, por no decir otra palabra, mientras que Ancash se desangra, el Perú se desangra, todos los días tenemos homicidios, todos los días tenemos asesinatos. De repente a ellos no les interesa, porque sus hijos no tienen que estar en una esquina esperando una combi o esperando un micro, esperando que los asalten, los agredan para quitarles lo poco que uno, humildemente, con su trabajo, le puede comprar a sus hijos. ¿Qué es lo que está buscando la clase política? Que padres como yo y algunos más nos juntemos y tipo rondas campesinas, salgamos en las noches armados a matar delincuentes, a matar drogadictos, porque sencillamente la clase política no le importa, o sí le importamos solamente cuando están en campaña. Ahí sí les importa el Perú, les importa nuestro bienestar, les importa nuestra seguridad, pero cuando ya están en el poder, cuando ya están en el gobierno o en el Congreso, no les importamos. Muy bien, muchas gracias, pero sí les importa, no se depriman tanto. Y eso sí, justicia con mano propia, por favor, no. Eso es, ¿no, doctor? Lo peor que puede pasar a una... Pero sin embargo, fíjate que yo presenté un proyecto de ley, no te va a gustar seguramente, pero permíteme decirlo, que es el tema de la formación de las rondas urbanas, porque la verdad, mira que... peligroso. No, rondas urbanas no es tan peligroso, porque incluso... Mire lo que están haciendo las rondas campesinas. No, claro, el caso, por ejemplo, el relacionado, pero no hay que generalizar tampoco. No, yo lo sé, pero agarrar a prostitutas... En todo caso, fíjate, lo que hay que darle bastante preponderancia y mayor peso son las juntas vecinales, porque a través de ellos podríamos hacer algo. Para hacer prevención. Para hacer prevención. Pero no para luchar contra el crimen organizado. Para hacer prevención, lo que dice muy bien el vecino, es decir, prevenir todo lo que... Pero no matar. Eso no nos convertiríamos ya en... Ronald Gamarra, nuestro amigo abogado, ex procurador, dice, para combatir el crimen organizado de Ancash hay que limpiar la fiscalía. Y eso creo que ya lo sabemos todos, ¿ah? O sea, es algo muy grueso. Y además hay otra cosa que también me dice el periodista Daniel Llovera, que es una persona que más ha investigado este tema. Te escuchaba ayer, creo que le habían acusado por un artículo, ¿no? No, es otro periodista de Ancash que me llamó también. No, una maravilla, ¿no? Los que este tipo de personajes querella a todo el mundo, ¿eh? Eso es lo normal, es una práctica común. Pero en el caso de Castañeda Locio, él también decía, no, pero a mí ya me investigó la Contraloría. ¿Qué pasa? Gran parte de estas licitaciones se hacen con organismos internacionales. OIE, por ejemplo. La OIE, que tanto le gustaba, la favorita de Rómulo y de Canán. Entonces,
por disposiciones legales nacionales, no se puede, la Contraloría tiene limitaciones. Ahora, tiene algunas limitaciones, pero no todas las limitaciones, ¿eh? Y la Contraloría sí puede y debe investigar esas licitaciones. Además, hay algo más. La Procuradora de Lavado de Activos, ¿no es cierto?, que puede investigar cualquier tema no vinculado al narcotráfico, sino simplemente a la obtención ilícita de recursos para luego lavarlos, tendría que investigar los patrimonios de las personas que están involucradas en el poder en Ancash. Porque los testimonios que tenemos de gente que nos escribe es que los signos exteriores de riqueza no se condicen, ¿no es cierto?, con el patrimonio de estas personas ni antes ni durante su gestión. Entonces, si se hace un trabajo bien hecho y se revisa con gente de lavado de activos y se ven patrimonios familiares de todo lo que estas personas han adquirido en los últimos años, creo que ahí se va a encontrar bastante sorpresa también. Mira, se ha dado un pequeño avance. Digo pequeño porque creo que basta o falta bastante. Se ha hecho de que en el Congreso se ha aprobado de que todo este tipo de autoridades, ya alcaldes, presidentes regionales, incluso generales de la policía y las Fuerzas Armadas, año a año presenten una declaración jurada de sus activos. No, eso sí, pero digamos, sobre eso, yo con la declaración jurada hago un tomo, pues no, pero sobre eso tengo que contrastar con la realidad. Correcto, pero por eso te digo que ahí está un pequeño paso, que es muy importante, algo que no se hacía. Los famosos signos exteriores de riqueza, por ejemplo, hay oficiales, hay alcaldes que terminan al final de sus periodos, no todos, por supuesto, no hay que generalizar, con muchas propiedades, no en nombre de ellos, en nombre de otras personas. Eso sí, definitivamente, yo creo que hay que fortalecer la unidad de inteligencia financiera. Y acá me dicen una cosa que es verdad, pues es muy difícil probar la conexión delincuencial con el poder político, porque la autoridad puede dejar, ¿no es cierto?, que estas bandas actúen, roben, reciban un dinero y deja que hagan su trabajo. Hay un tema muy latente y claro, que es el sicariato que se viene dando en lo que es construcción civil. En estos momentos ahí, por ejemplo, ahí sí se puede hacer un vínculo entre el poder político y los sicarios que están ocurriendo. Incluso la propia CGTP, ellos mismos están denunciando a estos sicarios, incluso estarían llegando a un grupo político que queda en Lima. Un grupo político que queda en Lima. En una avenida principal de Lima, ¿no? Caracho. Vamos con más llamadas. ¿Aló? Aló, buenos días, señora Rosa María. ¿Cómo está? Lana de Chimbote. Muchas gracias. Acá se está circulando, ¿no? Hay como una tensión, miedo, que algunas personas llaman a la radio y dicen que los funcionarios de César Álvarez o de la región están temblando. Que vengan, o sea, la población quiere que venga el día 7 de abril, que viene una alta comisión de Lima. Acá se les va a esperar, acá se lo va a recibir. ¿Por qué? Porque creemos que deben esclarecerse muchas cosas acá, ¿no? Entonces, yo creo que acá la policía se siente que no ha hecho su trabajo, la fiscalía se siente que no ha hecho su trabajo, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, acá César Álvarez compró más de 106 a 110 patrulleros, motos. Entonces, mire usted, y yo creo que él, de acuerdo a la ley, que el 10% de su gano minero puede utilizar para comprar, invertir en seguridad ciudadana, acá se ha hecho. Pero acá lo que se siente en Chimbote al menos es que no ha habido una efectividad de parte de los órganos jurisdiccionales, de parte en este caso de la policía, muchos crímenes sin resolver. Es producto, por ejemplo, mire usted, la supremacía del chalequeo de las obras, lo que lo llaman aquí en Chimbote, sobre todo, y es a nivel nacional, creo yo, ¿no? En tal obra, por ejemplo, es capturada por cierto tipo de vándalos, por ejemplo. Vienen otros elementos negativos, no delincuentes, y si hay una pelea entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una supremacía de chalequeo de obras en determinadas jurisdicciones. Muy bien. Sí, no, eso toditito se va a investigar. Ahora, a mis amigos que me escuchan en Ancash, no tengan mucha esperanza en esa audiencia del 7 de abril. Eso no resuelve nada, es simplemente una posibilidad de que ustedes se hagan escuchar. El problema es que mucha gente tiene mucho miedo en Ancash, porque ¿quién se para en una asamblea, ¿no es cierto?, y se mete con el presidente regional si hay un reguero de cadáveres ahí?
A ver, ¿para qué van a ir? Yo pienso que, como bien dices, el 7 de abril, que se ha comprometido ciertos congresistas de ir a Lima, el propio presidente del Congreso, Fredo Tarola, también se ha propuesto para ir a Chimbote, pero sin embargo creo que acá lo que debemos de planificar es un trabajo serio, responsable, muy prudente, para no levantar sospechas incluso de lo que los investigados se enteren lo que estaríamos haciendo. Por lo tanto, yo creo que la gran tarea de la comisión es mantener una actitud bastante prudente, seria, profesional y responsable. Acá hay un tema, acá Daniel Llovera nos está dando un dato que creo que es bien importante y bien raro. La Fiscalía informó ayer que había dispuesto el cambio inmediato del fiscal superior decano del Santa, Dante Farro. Pero resulta que el fiscal Dante Farro fue cambiado a Ica desde el 6 de marzo, antes del asesinato de Nolasco. O sea, el problema no es el fiscal Dante Farro, ese fue uno de los destituidos justamente por el caso de Centralita. Más bien lo quieren sacar de ahí. En fin, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado ha decidido crear todavía está por confirmar, crear una Procuraduría Anticorrupción ad hoc solo para el caso de Ancash. Me parece correcto, como lo que conversamos hace un instante. La Procuraduría General de la República hace todos los esfuerzos, pero sin embargo hay procuradores que están totalmente parcializados y actúan como abogados de los que lo contratan y no para defender el interés público y el patrimonio nacional. Así es. Bueno, vamos con una llamada más. No, nos tenemos una llamada más. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Un saludo a usted, señora Rosa Palacios, y a su invitado. Realmente tenemos que ver nosotros los peruanos analizando que por la costa norte de nuestro país, Ancash, La Libertad y Lambayeque, hasta Piura, nosotros ya estamos infectados con esta corrupción, porque realmente aquí el temor del señor, no sé si será el señor Simons o los apristas con el señor Quesquén, Velázquez, etcétera, es que lleguen a que se haga la misma investigación con la región Lambayeque, con la región de Piura. Ahí está la delincuencia, ahí está la corrupción, y toda esta bola esa bola que ha venido del señor Simons es para distraer. Otra cosa, también no estará comprometido con la cuestión de la ley que quieren aprobar del matrimonio sexual, de los homosexuales, o el aborto de los niños. No hay ninguna... Eso no es todo. Gracias, no hay ninguna ley del aborto de los niños, ni tampoco ninguna ley del matrimonio de los homosexuales. Lo que se está pidiendo, y yo participo activamente en eso, es que se establezca un régimen patrimonial común. Pero en fin, ese es otro tema. Polémico, pero otro tema. Acá lo que está discutiendo es que en Ancash hay una cantidad impresionante de autoridades asesinadas por razones políticas, y el Estado de Derecho no puede contemplar esto, ¿no es cierto?, indolente, mientras estos muertos, ¿no es cierto?, no reciben ninguna justicia. Y quien se atreva a denunciar también es asesinado. Hay una señora que era testigo del crimen del hijo del señor Nolasco, que fue asesinada en su cama de 10 balazos. O sea, ¿qué país es este? Eso ni el Far West, o sea, ¿no? Y eso ya pasa, ya lo hemos denunciado 100 veces, pero... Y yo espero que el asesinato de Ezequiel Nolasco sirva para que cambie completamente la voluntad política y finalmente se arreglen las cosas que se tienen que arreglar. Yo pienso que sí, Rosa María, incluso ayer en el Congreso de la República, después de mucho tiempo, nos hemos puesto de acuerdo de manera multipartidaria y prácticamente de manera transversal, yo diría, a todas las bancadas el interés público de que se aclarezca este tema, y como bien dices, es muy lamentable que se utilice este tipo de temas de manera emblemática, pero yo creo que el asesinato y la muerte de Ezequiel Nolasco no puede quedar impune, hay que investigar hasta las últimas consecuencias, y esto debe servir el inicio de un gran derrotero, como reitero, para evitar que esto se convierta en una gran escalada nacional. Así es. Ronald Gamarra lo que me dice es que además de una procuraduría ad hoc anticorrupción, tiene que haber una anticrimen organizado. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos con mucho más, no se muevan.